Bueno, te extrañé, Luchito. Hace rato que no nos veíamos. Bastante tiempo. Para hablar de la 10ª Conferencia Latinoamericana de Seguridad de Procesos, que fue en Barranquilla la semana pasada, organizada por el Consejo Colombiano de Seguridad y CCPS. Te voy a hacer un comentario sobre los distintos formatos para hablar en público. Después te cuento alguna cosita también del Congreso, pero Okay. me acuerdo que esta distinción se la escuché por primera vez a nuestro amigo Manuel Tesi, y después la he leído por ahí también, que el tipo de atmósfera que vos tenés que crear cuando hablás ante determinados públicos está un poco determinada por la simetría o asimetría en cantidad de participantes que se da entre quien expone y quien escucha. Okay. Clarifico. Hay como una división posible que es entre 3 tipos posibles de interacción. 1 a 1. O sea, una persona hablando con una persona. Coaching. ¿Cuál es el...? Te iba a preguntar. Ahí entra la conversación del coaching, que aparece como necesidad. Después hay un contrapunto ahí, pero sí, el coaching entra claramente. Es el ejemplo por excelencia de la conversación 1 a 1. Uh-huh. Que muchas veces les pedís a tus líderes que sean buenos coach. Cuando a alguien le estás diciendo que sea un buen coach, ¿qué le estás pidiendo? Sé capaz de desarrollar a tus equipos 1 a 1. Uh-huh. Pero no existe únicamente la conversación 1 a 1 en términos de coaching. También sea en términos de interacciones. Uh-huh. La conversación 1 a 1 tiene como característica esencial la privacidad. No así la confidencialidad. Claro. No quiere decir que lo que vos hables 1 a 1 es... Fuera de un contexto formal de coaching, por ejemplo, claro, sea... Claro, a menos que haya un acuerdo que lo que estás hablando Uh-huh. es confidencial o es privado, o la conversación periodista-fuente, que decís, che, esto está enmarcado en privacidad. Cuando vos tenés una conversación 1 a 1, no necesariamente es una conversación confidencial, sí necesariamente, por definición, es una conversación privada. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay más testigos. O sea, entonces, ¿qué característica tiene la conversación 1 a 1? Y que se presta más a la infidencia, en cierto punto a la verdad de lo que las personas piensan. Tipo, el discurso 1 a 1 es un discurso que tiende a lo íntimo Uh-huh. y no a lo público. Incluso, viste la expresión, hay una expresión famosa en español que es, y coloquial, que es entre nos o entre nosotros, Claro. que grafica esa actitud, ¿no? Cuando vos aclarás eso en una conversación es como una advertencia de que no salga de acá, en línea con esto de que mirá que lo que te estoy diciendo tiene cierta confidencialidad, y si no te lo dicen, bueno, y además crea un compromiso adicional, ¿no? Si te dicen entre nos, que es como no rompas el contrato de que esto es entre nosotros dos, ¿no? Vos tenés que tener presente en cualquier interacción organizacional que cuando hablas con alguien 1 a 1 no hay testigos. Uh-huh. Entonces lo que se dice ahí después es por ahí está como muy plantado desde el punto de vista de la negociación. Claro. Pero es así. Sí. Cuando vos hablas 1 a 1 con alguien, bueno, lo que ocurre se genera en esa burbuja, con lo cual aparecen más rasgos de intimidad en la conversación. Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas 2 acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. No querés intimidad, no converses 1 a 1. Claro. Hay gente que jamás conversa 1 a 1, ningún tema con nadie. Siempre se asegura de que los temas sean conversados Más colectivamente. no, con más presencia, con más evidencia de otras personas, porque además el 1 a 1 sugiere cierto lugar de confidencia hacia el otro. Claro. Entonces, tipo, la reunión 1 a 1 tiene su propia energía. Punto. Cambio de la reunión, el formato 1 a 1 y paso al otro formato, que es el formato 1 a muchos, 1 a pocos. 1 a 1, 1 a pocos. ¿Cuántos son pocos? Y 10, 15, 20, 30, no 40. sé. Bueno, el formato 1 a ya pocos me pone un poco nervioso, pero... está en el límite del formato 1 a pocos es 40. Okay. Y 50, bueno, 50 si querés, pero no se da 50. Se da 30, se da 20, se da 15, se da 40. En términos de consultoría, así como antes decíamos, el formato de coaching, Uh-huh. es un formato muy tradicional y
casi te diría el formato más frecuente, el uno a pocos, entendiendo que pocos son hasta 40 más o menos, y empiezan en 5. También puede ser una reunión de equipo, ahí lo estamos conversando, lo estamos enfocando desde el punto de vista de la consultoría, pero ponelo en cabeza de un líder organizacional. No es lo mismo uno a uno que uno a pocos. El uno a pocos organizacional puede ser 1 a 10, 1 a 5, 1 a 3. Y Perdón, quizá me adelante, pero estaba pensando en que se da como una relación inversa en la cantidad y el nivel de interacción, ¿no? Estoy pensando, quizá lo ibas a aclarar más adelante. No, ahora. A menor cantidad, mayor interacción, probablemente, porque me imagino el uno a uno es muy interactivo, es casi inconcebible sin una interacción, digamos. Tenés objetivos diferentes. Claro. En el fondo no es tanto la interacción, sino el objetivo que persigue el formato. El uno a uno, la palabrita que hay atrás del uno a uno es desarrollo. O sea, vos en el uno a uno, como podés hablar cosas más privadas, como tiende a lo confidencial, en el uno a uno trabajás desarrollo en general. Podés hablar de temas delicados. No, además le abrís la puerta, pensándolo ahora en términos de sesión de coaching, que es un poco el polo opuesto de... Después lo podemos aclarar más, pero de un conocimiento objetivo. En el coaching te metés como en la película privada de alguien que tiene que desentrañar algo y tenés que entrar muy en eso, ¿no? Por eso que la interacción es muy alta y muy delicada. En la dimensión de lo intrapersonal, claro, si querés. En términos de Lair Ribeiro, es lo intrapersonal. El uno a pocos, que es casi te diría el formato organizacional por excelencia, tanto nosotros como consultores que organizamos esas actividades o trabajamos temas uno a pocos, como mismo el de los líderes organizacionales, porque así como en el uno a uno trabajás desarrollo, en el uno a pocos trabajás alineamiento en general. Yo necesito que todos estos entiendan hacia dónde vamos, o que piensen similar, o que, una palabra que me parece muy asertiva, que es, o que colaboren. ¿Viste? Cuando se habla en espacios colaborativos, la colaboración como eje rector de hacer avanzar un proceso. Y el tercer formato, y acá te voy a entrar en términos más personales. Acá entramos en un formato de congreso, digamos. Y entramos al CCPS, es el uno a muchos. ¿Qué es uno a muchos? 1 a 80, 1 a 100, Okay. 1 a entre 100 y 300, 150, 200, 150, y 1 a 500 o más. 1 a 1000, rara vez 1 a 1500, pero ese es como el formato uno a muchos. Entrando de lleno en el Congreso, en la 10ª conferencia latinoamericana de seguridad de procesos, bueno, claramente experimenté lo que experimentamos menos, ¿no? Yo siempre digo, nosotros tenemos 10.000 horas de dictado de talleres de uno a pocos y otras tantas, o no sé si tantas, de uno a uno, pero como el formato por excelencia es el uno a pocos. Trabajar un taller con 30 personas es como el formato que uno más maneja. Bueno, acá en este congreso, que tuvo mucho hype, ¿viste? Estaba muy hypeado de antes, era como que iba a pasar algo. Vos sabés que yo he ido a congresos en todo el mundo, efectivamente he ido en todo el mundo, he ido en China, en Singapur, en Estados Unidos, bueno, he ido por todos lados a los congresos de CCPS, que me gustan mucho, además me gustan mucho como formato. Latinoamérica tiene algo particular. No sé si es que es tu propio idioma, que es verdad que los latinos somos como más, como una patria grande, no sé qué hay, pero la energía de estar viviendo una situación especial. ¿Conociste al público? Viste que está todo esto del famoso público argentino especialmente, de artistas que vienen del extranjero, que dice, che, el público argentino es increíble, y latino, en contraposición con el europeo y el yanqui, que es más frío. O sea que en medio que viviste esa energía en el congreso. Sí, lo asiático todavía me cuesta un poco más captarlo, ¿viste? Los japoneses son como ese nivel de orden que en el fondo te queda tan ajena esa cultura que es difícil terminar de procesarlo, y los chinos por la magnitud también. Son como universos diferentes, pero en Estados Unidos la sensación más de que estamos haciendo negocios. El latino tiene más esa cosa de... Nos estamos reuniendo. Claro. Negocios, amistad, compartimos conocimiento, ¿viste? Lo que uno vive en Estados Unidos, además de compartir conocimiento, como una mirada muy pragmática de los temas. Bueno, en el Congreso Latinoamericano me llegó mucho esta idea de gran familia compartiendo conocimiento.
Y creo que se vivió así. Yo había estado en el Congreso de Buenos Aires, pero bueno, había tenido un rol de coordinar un taller muy específico y acá como lo vivencié más el Congreso y bueno, participé en 10 minutos de la apertura, que ahora te voy a contar. El formato se llama Remarks. Tenés 10 minutos para transmitir alguna idea. Yo conversé sobre 2 claves para liderar la sostenibilidad. Presenté el caso de Torres Gemelas y bueno, te cuento en 2 minutos, porque además como no lo hemos conversado te lo cuento. Sí. Un poco la presentación tuvo que ver con cuáles son, cuando algo sale bien en términos de gestión de riesgos. ¿Qué ocurrió adentro de todo ese proceso para que algo salga bien? Un buen liderazgo. O en términos de CCPS, un liderazgo fuerte y comprometido. Claro. Y si algo sale mal, lo mismo. Liderazgo, pero la faltó liderazgo. Entonces como que el liderazgo es una suerte de piedra filosofal. Si resolvés el problema del liderazgo, resolvés todo. Bueno, entonces hay que cerrar la mira y pensar en términos de gestión de riesgos cuáles son como 2 características centrales para liderar el futuro. Bueno, una es guía, como lo más tradicional del liderazgo, que es llevar a un grupo de personas de un lugar a otro a cumplir un objetivo y orientarlas en ese proceso. Eso es como bien tradicional, pensaba en ese contexto. ¿Viste cuando te dicen, es como un pequeño paréntesis, ¿no? Que ascendimos a nuestro mejor operador y nos quedamos con un mal supervisor? Sí. Yo decía, eso tiene mucha lógica, porque vos para guiar a alguien necesitas competencias. Entonces que vos elijas al que tiene más competencias no es caprichoso. Está bien, no es completo y no es del todo efectivo en muchos casos, porque en otros sí, sumar a alguien que tiene solo competencias técnicas y ponerlas en otro lugar. Necesita una transición. Pero tiene mucho sentido que el conocimiento sea uno de los puntos de lanza del liderazgo. Te estaba por preguntar eso porque además, medio desordenadamente, intuía que se puede ser un buen líder. Después vemos si la pregunta vale para avanzar o no, o la descartamos. Quiero decir, un líder que no tenga tantas competencias técnicas de process safety, ¿no? Pero sin embargo, con algunas nociones básicas y claras respecto de la importancia de eso o de la visión de eso, probablemente sea más efectivo que el caso inverso. Es decir, de alguien que no tenga cualidades tanto de liderar grupos o entender qué resortes tiene que tocar ahí y sea muy técnicamente competente. ¿Es un poco así? Quiero decir, ¿podés entrenar a un líder para que lidere un proceso de process safety aunque no sea un experto en process safety? Bueno, según, y acá, mirá, me estoy acordando de un cuadro que vi en el Congreso. Ahora le vamos a pedir a Juana después que ponga en este mismo momento una placa donde está cortado el nivel de competencia por el nivel de jerarquía. Okay. Entonces, según qué rol ocupes en la organización, es que necesitas más o menos competencias técnicas. By the way, esto lo vi en la presentación de Paul Rodríguez, que fue extraordinaria. Fue seleccionada como la mejor presentación del Congreso. Habló de la importancia de los procesos, pero bueno, contó un caso con mucho detalle, pero viste cuando alguien te transmite así con mucha claridad lo importante de tener un proceso claro. Siento que abrí 200 ventanas juntas, pero cierro un poco. Te decía, por un lado está lo de la guía, que es, y ahí decir, che, la guía o el liderazgo necesita competencias. No es descabellado que elijas a quien tiene más competencias para liderar, aunque por supuesto no es lo único y ahí está el error. Y por otro lado, en la intersección está la visión. Claro. Y eso sí es más complicado para los líderes. La habilidad de generar una visión, porque generar una visión es dibujar un futuro que no existe y conectarlo con el presente en forma proactiva. El presente y el futuro ya están conectados, va a ocurrir en el futuro lo que vos hagas en el presente, en un 80%, digamos. Después está lo fortuito y este mundo multicausal que tenemos, donde algunas de las causas se te pierden sobre por qué ocurren las cosas. O sea, no es que se te pierden a vos, no se pueden dimensionar, simplemente por la complejidad en la que vivimos. Pero como que lo más complejo para los líderes es traer visión. Entonces decía, ¿cómo se construye una buena visión? También con conocimiento. Si vos tenés conocimiento, si tenés competencias, es más fácil que vos puedas decir hacia dónde vamos. Por ahí no exactamente, porque otra vez, bueno, el futuro es complejo, hay que liderar en los márgenes. No sabes qué va a cambiar y qué, claro. Todo lo que ya sabemos a forma de liderar el futuro.
Pero la competencia aparece como un eje rector, tanto en la guía como en la visión, que son dos atributos centrales del liderazgo. Y un poco la conexión que hacía con CCPS es que CCPS lo que junta en estos congresos es conocimiento, básicamente. Claro. Entonces, de alguna manera, lo que te está dando conocimiento, lo que te está dando este congreso es guía y visión. Te está mostrando casos de ahora, pero también te está diciendo hacia dónde vamos. Bueno, todo esto lo conté ante 600 personas, 621 personas, creo que me pareció ver en el listado final. Y ahí me di cuenta lo áspero que es hablar. Cobraste conciencia del formato uno a muchos. Uno a de muchos. golpe. No, viste, vos sabés que nosotros que somos consultores, yo hice mi tarea. Antes de ir, como es un formato que no uso mucho, googleé un poquito, tipo tips para hablar ante audiencias grandes. Y me causó gracia porque apareció, no me acuerdo si era un gringo, quien hablando y dio 3 tips. Dice, 1, te parás más o menos lejos del escenario, Qué raro, cosas que dando tengas tips, claro, los yankees. tiempo de caminar hasta el escenario. Ok. Dice, cuando llegás al escenario, haces una pausa, vos respirás y haces una pausa, que se note una pausa, era el tip número 2. Y el tip número 3, lo primero que decís es proyectando la voz fuerte. Claro. Eran 3 tips como para ayudarte a empezar. Así que hice las 3. Me fijé más o menos ¿Y? que me dejé a unos 10 pasos del escenario. Llegué, tipo hice mi pausa, todo pensando en mí, por Te supuesto. dejaste guiar, me encanta. Me dejé Por los guiar 3 tips, completamente al pie por de la los- letra. Y igual me costó afirmar la voz. ¿Viste? Como tenemos poca dinámica, poca ¿Qué gimnasia. tenías para proyectar? ¿Qué tenías? Ah, ¿Un esa- headset? esa- No, me- micrófono. No, Claro. tenía el de mesa. El cuellito de El cuellito de ganso de Sí. mesa. Y vos sabés que me Ok. costó afirmar la voz. Después pregunté y me dijeron, no se notó para nada, qué sé yo, pero tardé, viste, la ponencia eran 10 minutos, tardé 5 en afirmar, en decir, Porque en el formato 1.1 pasa eso también, que estás mediado por los micrófonos y el audio de sala, que en las otras dos interacciones, los otros formatos que mencionabas, no ocurre, es tu voz. Es raro usar micrófono y es un detalle no menor porque es extraño. Cuando alguien tenés la experiencia de hablarle a un fierro negro y sale tu voz retumbando, es como bien distinto. Por eso te preguntaba por esa experiencia. claro, conocés la atmósfera que se genera, viste, en un taller de 25, de 40 personas, dominás muy bien la atmósfera. Entonces sabés cómo entrar, sabés cuánto dura saludar a la gente, sabés lo que necesitas para que estén conectadas. Haces acuerdos iniciales, y en el 1-1 ni hablar. Tipo, como son formatos que por haberlos transitado mucho, manejás mejor la atmósfera. En un 1 a 600 y pico, no terminás de... me pasó a mí, no Sí, sí, terminaba de captar la atmósfera. Supongo que como todo, debe ser entrenable, ¿no? Probable. Estaba pensando en Tony Robbins, que viste cuando hace estos shows son 2.000, 1.500. Sí, ¿no? En eso. 10.000. Y 10.000 también. Seguramente haya una manera de, para usar tus palabras, dominar esa atmósfera, pero claro, hay que... Claro, debe tener... Tendrá sus... ¿Viste cuando ves los recitales en Argentina, esto que mencionabas antes, que van los músicos y es 1 a 100.000? Ujú. Debe ser, claro. Por eso la experiencia de estos tipos que como que manejan esas masas de personas, ¿no? No, y Bueno. además, perdón, y además salvando la distancia de que una cosa es emitir con cierto conocimiento algo, en el caso de un congreso, y otra cosa es algo más visceral, emocional como un show, ¿no? Pero también tiene sus desafíos. No es lo mismo cantar una canción que hablar Claro. de cultura, seguridad, procesos. Sí, no. En ese sentido lo Deben digo. ser como dinámicas completamente Bien diferentes. diferentes. Pero el 1 a muchos no es un formato simple porque además tenés pocas posibilidades de ensayarlo. ¿Cuántas veces? Me acuerdo cuando estuvo el Congreso de China. En China fui keynote speaker. Claro, fui la noche anterior, eran como 1.500. Viste que son todo, se multiplica por miles en China. Pero era diferente, había algo en la interacción, en el idioma. Había algo que leí además, 20 minutos. Si bien algo lo hablé, pero casi todo fue leído. Había algo en la interacción que lo hacía más simple, a pesar de que eran más personas. Pero acá lo sentí fuerte. Me pareció como también dejándome guiar. Preparé mucho el tema. ¿Viste? Después tuve 2 ponencias de media hora cada una y ya como las conocía y te vas dejando guiar y vas haciendo asociaciones en algún punto libres. Pero hablar 10 minutos te requiere saber exactamente de dónde a dónde vas. Total. ¿Viste? ¿Cuál es el conector que voy a usar para seguir esta idea? Y me llamó la atención que me llevó tanto tiempo preparar 10 minutos de conversación. Pero bueno, fue muy agradable.
Me gustó mucho la visión que propone CCPS, ¿viste? Como se va consolidando cada vez más esto de un mundo sin accidentes mayores, mucha ponencia sobre transición energética, como que el futuro está acá, ¿viste? Más que nunca el futuro está... Ya es medio presente, ¿no? Es como que el futuro te presiona de alguna manera, ¿viste? Que siempre te presiona el día a día, bueno. Otra noticia, ahora te presiona el futuro también. Tenemos una nueva presión. Como si no nos alcanzaba nada. Así que, bueno, me gustó mucho el evento, esta cosa latina y de tanta camaradería, me gustó mucho. Casi mucho de lo que escuché, si bien eran muchas ponencias técnicas, terminaban, y bueno, necesitamos que las personas sean las que, en definitiva, impulsen los temas. Perdón, en el formato uno a muchos, ¿interactuaste? ¿Hubo interacción? ¿O sí la hubo? ¿De qué tipo? ¿O fue la ponencia simplemente...? No, era este formato remarks o... No, digo el largo, el de hora y tanto. No, quiero decir, el público, me imagino alguna pregunta al final o cosas así. O no, simplemente... Eran 10 minutos, fueron justo 10 minutos antes del break. Y después tuve como otras 2 ponencias. Presenté arquetipos y el viaje del liderazgo, y me pasó algo curioso, que arquetipos lo presenté en la sala grande, que eran, ponele, yo creo que eran para 400 personas, y a lo mejor había 250, no sé, perdés dimensión, o había 150 o 250, o sea, había mucha gente, pero la sala era gigante. Entonces, viste, a comparación con lo que me había pasado en lo de las 600 personas todas juntas, esos techos altos, me costó encontrar la atmósfera. Claro. Y dije, claro, qué importante es como que la sala tenga el tamaño adecuado. Que esté como, claro. ¿Viste? Y bueno, nada, así funciona. Y después la última de las ponencias, que reemplacé a alguien que no pudo ir al congreso, en una sala para 100 y pico personas, había 100 y pico personas. Claro. Entonces otra vez se arma sola la atmósfera, ¿viste? Y que son cosas que conocemos nosotros, pero no en estos volúmenes. Tenemos menos de gimnasia de hablarle a más de 100 personas. ¿En realidad fue tu primera experiencia en español en ese formato? Sí. No, ya lo había hecho en Río, lo había hecho en un par de oportunidades de hablar a mucha gente. Pero con tantos latinos, digo, que hablas en español, sí. En congreso creo que era la segunda, y lo he hecho en clientes, en jornadas de contratistas, viste, 100 personas, 150, 600 personas en español fue la primera vez. Claro. Lo había hecho en China, ante más, pero era otra atmósfera. Sí, claro. Y recuerdo la primera vez fue en Río, en una conferencia X que organizó una consultora. Eran 80 personas. Era un salón grande también, 80 personas, que no estaba lleno. Y me acuerdo que fui con la inocencia de querer interactuar. Vos en el uno a muchos no interactuás. Claro. No se interactúa uno a muchos, a menos que sea Tony Robbins. Pero en el uno a muchos es unidireccional. Vos hablás y el otro escucha, y le tenés que ayudar esa era a la que pregunta, te siga. claro. Y abriste esa puerta en ese momento y no funcionó. Y no funcionó. Me acuerdo haber querido tener una conversación como en un taller, ¿viste? Cuando tenemos los talleres. Que es como la tentación. Y el taller, en todo momento, vos sabés que alguien puede decir algo. Total. Y estás como muy abierto a conversar y a que la interacción brille. En el uno a muchos no hay interacción y no la podés proponer. No funciona así. Ni hablar que CCPS te propone presentar tu paper. Claro, y ya. Pero así que fue personalmente una experiencia muy grata. ¿Viste? Nos fue bien en términos de ponencias. No fue bien como la primera vez que sponsoreamos el congreso. Me gustan mucho las actividades de CCPS, así que lo hicimos con mucho gusto. Barranquilla me gustó como ciudad. Y pasaste un calor, ¿no? Un calor. Bajás del avión y sentís así. Claro. Como cuando entras a McDonald's, que sentís la atmósfera así, de grasa en ese caso. Bueno, acá era un calor sofocante. En la prueba, el primer día no había aire acondicionado, no lo habían prendido. Era decir, por favor. Pero no había aire acondicionado. El primer día, antes de la primera sesión, como cuando vas a ordenar un poco el salón. Pero no, la verdad que la organización excelente. Los colombianos son tan amables, Lucho. Sí, he trabajado tienen esa dinámica, con algunos. ¿Viste? Tan agradable, tan como entradora. Sí. Por ahí salí un día medio atolondrado del hotel a la mañana y pregunté, ¿dónde está tal cosa? Y te dicen, buenos días. Sí. Te bajan. Perdón, buenos días.
¿Qué más remarcarías? Me gustó un poco si tuviera que poner un título, yo le pondría La presión del futuro, pero ¿qué remarcarías en términos de título del Congreso? ¿Qué fue lo que más qué destacarías respecto de lo que viviste, más allá de la experiencia personal? En términos de conocimiento, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. Hay algo como intangible que creo que lo que más me gustó es como que a veces en inglés me cuesta más percibirlo culturalmente, ¿viste? Que es, claramente pude experimentar la transmisión de conocimiento que se daba en las ponencias. Y eso lo disfruté mucho. Claro. Ver a profesionales preguntándole a profesionales, no sé, por ejemplo, hablaban de una puesta en marcha de una instalación y los tipos habían llevado, como tenían que acortar determinados tiempos por una cuestión vinculada al contrato, habían llevado expertos que caminaban la planta y miraban, o sea, recorridas, le decían, tenía un nombre como muy informal. El tipo traía a la escena la idea de que un experto caminando por una planta les había ahorrado mucho trabajo. Genial. Y lo difícil de encontrar un experto que pueda hacer eso, que esté acorde para tu proyecto, etcétera. Esto es anecdótico lo que estoy contando, pero me gustaba mucho el intercambio técnico que había entre los especialistas, porque vibraba mucho conocimiento, ¿viste? Uh-huh. Y en inglés me cuesta bastante más captar eso. Claro. No captar lo que se dice, no captar las preguntas, sino el intercambio cultural de conocimiento. Uh-huh. ¿Viste? Es como sutil esto que te estoy diciendo. Y después, sin duda, lo que más me gustó fueron todas las ponencias de transición energética y cómo las compañías están pensando en un mundo sin emisiones y el tremendo desafío que tiene eso. Bueno, hace un tiempo lo hablábamos con Sofía Gallorini acá. Uh-huh. El tremendo desafío que tiene económico para Latinoamérica. O sea, los monstruos latinos lo están haciendo. ¿Viste? Las petroleras de bandera, casi te diría, lo están haciendo sin hacer ningún nombre. Pero ahí la transición energética es un desafío desde todo punto de vista, de implementación legal, de tecnología, económico. Y eso claramente empieza a marcar, o estuvo muy presente en este congreso. Vamos a ver qué pasa en 2 años. No, pero cada vez está más marcado. Tipo, el futuro empieza a ser una palabra de presente. Claro. Ya que poético. El futuro llegó. Te lo cierro. El futuro empieza genial. a estar en el presente. Me encanta. La presión del futuro y la transmisión y ¿cómo es? Percibir la transmisión de conocimiento. Así que, Luchi, ya sabes, uno pocos y uno muchos, con energías bien diferentes. Genial. Gracias.